yo lo vi esta mañana. Esto está publicado hoy por el matutino Clarín. Es el último trabajo el último estudio de Sinopsis, y su autor, repito, Lucas Romero, está en este momento en línea con nosotros. Lucas, buen día, un abrazo. Buen día, Marcelo, buen día al equipo, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, contanos qué información ofrece este último estudio de Sinopsis. Sí, a ver, el primer dato destacado del informe es que el proceso de deterioro de la imagen del presidente que venimos viendo casi sin solución de continuidad desde marzo del año pasado no se detiene. Digamos, ya la imagen positiva, en este caso ya perforado el 30%, 29,1 de imagen positiva, 56 de imagen negativa. Quizás no es un dato novedoso porque, insisto, lo venimos viendo. Lo interesante del estudio es que es interesante analizar qué tipo de apoyo está perdiendo el presidente, porque en algún punto también nos define las implicancias, ¿no? Y hay un análisis interesante que venimos haciendo, que es comparar cuál es la base de simpatía o de simpatizantes de Cristina y cuál es la base de simpatizantes de Alberto Fernández. Lo venimos haciendo desde marzo del año pasado y el proceso es muy interesante, ¿no? Porque en el comienzo de la pandemia, cuando el presidente recibe, digamos, un flujo de apoyo significativo de la opinión pública en esa primera respuesta del gobierno frente a la amenaza sanitaria, bueno, ahí le apareció a Alberto Fernández una base de simpatizantes propio. En abril, cuando hacíamos nuestros estudios, había un 26% del total de los encuestados que tenía buena imagen de Alberto Fernández, pero no tenía buena imagen de Cristina, ¿no? Era una fuente de legitimidad, digamos, propia, autónoma, que obviamente le daba márgenes de autonomía. Cuando uno analiza la evolución de esa base de simpatizantes propias, lo que uno ve también allí es que esa base se ha ido achicando, al punto de que en este estudio de marzo ya es solamente el 3% del total de los encuestados que tienen buena imagen de Alberto Fernández y no tienen buena imagen de Cristina, o por el contrario, casi el total de los simpatizantes de Alberto Fernández ya son simpatizantes de Cristina, ¿no? Y creo que eso nos muestra lo que ha sido el corrimiento en la escena del presidente, que se ha ido, nosotros decimos, mimetizando con la figura de Cristina, y esto obviamente tiene implicancias, digamos, en términos bien públicos, pero también en términos electorales, ¿no? Porque lo que ha ido perdiendo el gobierno en términos de apoyos es ese electorado más independiente, más moderado, que lo veía o creía que Alberto Fernández podía representar algo distinto. Entonces concluimos un poco en el informe, ¿no? Si Cristina Fernández de Kirchner aportó la mayoría de los votos del Frente de Todos para que Alberto Fernández ganara la elección, hoy uno puede sostener que está aportando la totalidad de los apoyos que sostienen al presidente, ¿no? Claro. Lucas, ahí la pregunta que se desprende inmediatamente es: ese electorado independiente que pierde el presidente, ¿dónde va? ¿A alguna parte o a ninguna? Bueno, digamos, podemos identificar cuál es el motivo del desencanto, ¿no? En este estudio nosotros venimos viendo, digamos, una presencia de desencantados, que le llamamos desencantados a aquellos votantes que votaron al Frente de Todos en 2019, pero cuando hoy uno le pregunta qué haría si fueran las elecciones, te dicen que votarían otra fuerza política. Claro. Ese nivel de desencantados en este último estudio nosotros lo detectamos en 24%. Lo interesante es cuando uno analiza ese grupo y lo cruza con la imagen de Cristina, el 84% de esos desencantados tienen imagen negativa de Cristina, con lo cual uno puede entender el motivo del desencanto. Ahora, el otro dato, y yendo un poco a tu respuesta, algo que también venimos siguiendo y lo venimos comentando con vos, Marcelo, cuando uno analiza el promedio general de imagen de los dirigentes, es decir, los pone a todos en una bolsa, le resta a la imagen positiva, a la imagen negativa, bueno, venimos viendo un proceso de deterioro generalizado de la imagen de todos los dirigentes, ¿no? Claro, por eso es mi pregunta. ¿Sabes por qué? Perdón, Lucas, que te interrumpa acá un segundito. Por eso es mi pregunta, porque ¿quién va a capitalizar el descontento? Es una pregunta crucial para el futuro de las elecciones y de la Argentina, porque en algunos países el descontento es capitalizado por locos, ¿no? Totalmente, incluso en este estudio, por ejemplo, no tenemos ningún dirigente ya en marzo de 2021 con diferenciales positivos de imagen. Es decir, no pareciera haber un dirigente que esté entusiasmando sobre todo a ese segmento del electorado, más independiente. No estoy hablando de los más convencidos, que son los que sostienen sus apoyos en sus respectivos espacios políticos, haciendo
haciendo referencia a la grieta, pero hay en el medio, en el centro de la escena, un conjunto de votantes más independientes, más pragmáticos, menos ideologizados, que creo que hoy no están viendo con entusiasmo ninguna figura, y habrá que ver si las definiciones de la oferta electoral del proceso de elecciones de medio término que vamos a tener empieza a generar algún entusiasmo, porque la verdad es que si uno tuviera que describir hoy la escena en términos de opinión pública es descrédito, desesperanza, falta de entusiasmo, no hay nadie que logre generar expectativas positivas hacia el futuro, ¿no? Lucas, abrazo enorme, gracias por esta información esta mañana, gracias por todo, estamos en contacto. Lucas Romero, el director de la consultora Sinopsis.